En Hechos capítulo 9, en el versículo 1 al versículo 12, habla de la conversión de un hombre que es conocido por aquellos días. Le he titulado a esa enseñanza El velo quitado. Y este hombre del que estamos hablando se llamaba Saulo de Tarso. Así que vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saben, Saulo de Tarso fue un hombre nacido en una familia muy acomodada, muy adinerada, de los artesanos judíos fariseos, familia helenística, quienes eran los que poseían los estatutos jurídicos para poder instalarlos en Jerusalén, ya que Jerusalén no tenía movimientos políticos, ni manejaba una democracia, ni nada parecido, sino que los romanos estaban sobre, el imperio romano estaba sobre Israel, eran el imperio del mundo en ese momento, pero ellos tenían una clase privilegiada que eran las que dirigían el pueblo como tal. Aún parte de ello eran el Sanedrín, que eran los 70 ancianos, que son los que dirigían y manejaban la parte, digámoslo así, logística de la ciudad. Y Saulo de Tarso no era la excepción. Adquirió una sólida formación teológica. Era un hombre filosófico con una capacidad jurídica y también mercantil y lingüística. Manejaba más de 3 idiomas. Hablaba griego, latín, hebreo. Era un hombre que fue levantado en la escuela famosa del maestro Gamaliel. Y por los tiempos de Jesús, años después de él, era un hombre que con toda esta raíz cultural que tenía, era un hombre celoso de Dios, un hombre que buscaba la perfección en la ley. Y este mismo hombre, para el año 36 después de Cristo, ya vivía en Jerusalén, después de prepararse como se preparó en todas las lenguas. Era uno que presidía la observación de la ley farisea judaica y fue acérrimo perseguidor del grupo o de la gente llamada los del camino, porque en ese momento no se conocía como el cristianismo, sino como la gente, los del camino, o la secta de los del camino, eran los cristianos. Y era un acérrimo perseguidor de todos estos pensamientos que eran contrarios, entre comillas, al judaísmo. Además, él participó en la lapidación de Esteban. ¿Recuerdan? El primer discípulo que fue apedreado, Esteban, y él participó en la lapidación de este discípulo. Y se consideraba también un erudito en la ley judía y su cumplimiento. Vemos entonces en el versículo 3, vamos al capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, después de haber pedido estas cartas al sumo sacerdote para ver si se encontraba algún cristianito en el camino, los pudiera tomar preso y mandarlo a Jerusalén para que fuera juzgado y aún asesinado. Este hombre, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
Y dice que cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le respondió inmediatamente: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: Jesús. ¿Cómo le dijo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te he dar cosas contra el aguijón. Y sigue diciendo: entonces Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Inmediatamente los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad también la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. ¿Qué le pasó a Saulo? Quedó ciego, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y no bebió. Ayuno forzado. Pero allí estaba atónito este hombre por la inminente expectación de una aparición y de un encuentro personal directo con Jesús de Nazaret, con el Jesús resucitado. Y allí estaba. En esto podemos ver la conversión de Saulo, de cómo él, siendo un instigador, perseguidor de los cristianos, ahora Jesús mismo se le presenta y se le revela a él y le dice: yo soy Jesús al cual tú persigues. ¿Sabía, hermana, que cuando alguien le está haciendo una persecución a usted, cuando alguien quiera estar haciéndole mal a usted, que quiera hablar o perseguirle a usted, no lo persiguen a usted, persiguen a Cristo en usted, y Él dará su escudo y su fortaleza, y ningún mal tocará a los hijos de Dios. Amén. Además de esto, a los hijos de Dios, el maligno no les puede tocar. Nunca reciba y acepte la opresión del enemigo. El enemigo no puede tocarle. Solo la mano maravillosa de Jesús es la que entra en su corazón y hace de usted una conversión completa. Amén. Amén. En el versículo 10, sigue la lectura, dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿cómo? Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y entonces dice acá el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, ¿qué hacía él? Ora. Él oraba. Él oraba. Él estaba metido en una comunión e intimidad con el Señor después de esos 3 días en donde él había tenido esa revelación de parte de Jesús, el cual se le presentó en un abrir y cerrar de ojos. Además, Ananías era un hombre también temeroso de Dios, un hombre que caminaba con el Señor, y Dios le da la orden para que vaya a Damasco y haga algo. ¿Qué iba a hacer? Mire el versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y mire lo que responde
Jesús a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Amén. Saben, si usted lee el versículo 17, entenderá que hizo un hombre como Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos. ¿Qué hizo Ananías? No tuvo temor, no le dio miedo lo que decían de Saulo, pero fue obediente a lo que Jesús le dijo. Y fue a la casa donde estaba Saulo, impuso las manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Miren con atención el versículo 18 lo que pasó. Y al momento que cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sabe? Jesús viene y lo que él dice se cumple. Y le dijo a Ananías: pon las manos y ora por Saulo, porque yo le devolveré la vista. Así que Ananías fue, impuso las manos, ¿y qué pasó con el ciego? Recobró su vista. Y le cayeron de sus ojos como unas escamas. Y ahí el Señor empieza como a hablarme, luego de una palabra que me había compartido mi esposa sobre esa conversión de Saulo. Y yo decía: pero ¿cómo escamas? ¿Y por qué escamas de los ojos? Porque sencillamente no lo sanó como muchos otros que sanó de la vista, que solamente imponía las manos, o tal vez que colocaba los dedos en los ojos con lodo y le decía: sé sano, y aquel veía. Pero este en especial le caen unas escamas de los ojos. ¿Ustedes han visto los animales? ¿Los animales tienen párpados? ¿Sí o no? ¿Sí tienen párpados o no? Tienen párpados. ¿Y para qué son los párpados? Para proteger y para darle humedad, hidratar al ojo. Pero ¿saben algo que me pareció significativo para compartir? Hay un animal que no tiene párpados y se llama la serpiente. Las serpientes no tienen párpados, sino que Dios les formó o les creó un párpado, entre comillas, transparente. Y es como una lente que tienen ellas en sus ojos, porque ellas no abren y cierran sus ojos. Pero esta lente que Dios le puso le permite protegerse ante otros animales y proteger su vista. Y esto me pareció muy singular, porque esta lente se conoce como escama, y aún su cuerpo también está hecho de escamas. También encontré de que la serpiente muda su cuerpo, su piel, varias veces al año. Y muchas veces se encuentra la gente el cuero, la piel de la serpiente, porque ella muda 1 o 2 veces al año.
Pero ¿saben algo especial también? La lente que tienen ellas en sus ojos, por la cual ellos no cierran sus ojos, sino que les sirve de protección, es una lente que también se muda 1 o 2 veces al año. Y hay algo especial. Cuando la serpiente empieza a cambiar la lente de su ojo, entonces la lente que tiene por encima se pone como borrosita, oscura, y entonces la serpiente no puede ver, está ciega. Y por muchos días, mientras cambia y cae esa lente, ella está temerosa y nerviosa, está quietica y se esconde en el lugar secreto para que nadie la vaya a tocar, porque ella está ciega y no puede ver. Luego entonces la escama, la lente, se parte y cae, y entonces ella puede volver nuevamente a ver. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Así como la serpiente muda su piel, también muda estos lentes. Y este periodo se le conoce, en el tiempo en que la serpiente está ciega, es un periodo de quietud. Quietud. Ella se prepara con tiempo para ello. Pero también esto me lleva a tipificar, a comparar, a hacer un paralelo en la vida de Saulo de Tarso. Y no es que Saulo fuera una serpiente, ni se esté comparando con una serpiente, pero el ejercicio que hizo Jesús con él cuando estuvo ciego era muy parecido. ¿Saben? Saulo de Tarso era un perseguidor, era un inquisidor, era una persona que criticaba, que murmuraba, que era salvaje en el trato a los hijos de Dios, que era una persona juzgadora de todos aquellos que violaban la ley de Moisés, y se la pasaba murmurando cómo los demás violaban la ley y cómo tenían que ser conducidos o tenían que ser juzgados porque habían dejado de hacer y de cumplir la ley de Dios, la ley de Moisés, la Torá. Y más aún con aquellos que se llamaban la secta de los del camino. Así éramos llamados en los primeros días, la secta de los del camino. Ahora miremos Hechos capítulo 9, versículo 20. Y enseguida, en el momento en que Saulo fue sanado y le fueron quitadas las escamas de sus ojos, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Sigue diciendo, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, mucha más, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. ¿Qué cambio de este hombre? Su vida, sus pensamientos, su forma de ver la vida fueron cambiados 180 grados. Algo pasó en ese momento, algo pasó en esa ceguera espiritual que tuvo en ese momento, y aún física, porque no podía ver. Algo sucedió que no le permitía hacer antes esto, pero ahora Saulo sale gozoso, feliz, diciendo, Cristo es el Hijo del Dios vivo. Y Jesús entonces le cambia el nombre de Saulo por Pablo.
Pablo de Tarso. Asimismo, hoy encontramos hermanos en nuestras congregaciones cristianas que, como Saulo, necesitan que el Señor les cambie la vida. Necesitamos que el Señor quite la ceguera espiritual que tenemos aún conociendo de Dios. Porque Saulo era temeroso de la ley de Jehová, era erudito en la palabra, fariseo, romano con ciudadanía también. Era un hombre intachable bajo el régimen judío. Y también vemos que Dios a algunos de nosotros nos necesita quitar hoy algunas lentes de nuestros ojos. Hay que como que estuviéramos caminando en una ceguera porque no vemos más allá de lo que Cristo hizo por nosotros. Y todavía miramos con ojos del mundo. Todavía miramos a las personas y a los que nos rodean con los ojos de los que el mundo tiene para ellos. Y hoy el Señor nos habla a nosotros de que como hijos de Dios tenemos que tener una mejor visión espiritual y llegar más allá y ver más allá de lo que realmente las personas ven con sus propios ojos naturales. ¿Saben? Esa lente que el Señor tiene que quitar de nuestras vidas, es necesario que Él la cambie, que quite la escama que hay en nuestros ojos, para poder nosotros ver verdaderamente y ya no ver con el enfoque que estamos viendo. Me explico. ¿Usted cómo ve su vida? ¿Su vida es una vida de tristeza? ¿Es una vida de melancolía? ¿Es una vida de decepción o de ansiedad? ¿No está usted conforme con lo que tiene? ¿No es feliz con lo que Jesús hizo en su vida? ¿No es suficiente para que usted sea feliz? ¿Cómo está viendo usted la vida y la de los demás? ¿Todavía se llena de agresividad? ¿Todavía se llena de enojo? ¿Todavía es maldiciente cuando algo no le sale como usted quiere? ¿O tal vez inclusive todavía es violento en sus acciones, tal vez con su boca o tal vez con su puño? Tal vez usted tendrá a Jesucristo en su corazón, pero no necesariamente eso significa que tenga la llenura del Espíritu Santo. Y Saulo, aunque conocía la palabra de Dios, y Saulo, aunque había sido preparado como maestro, aún Saulo no podía ver lo que había delante de sus ojos. Y el Señor me estaba mostrando con esta palabra que aún nosotros como hijos de Dios necesitamos ver, no solamente ver más allá, sino que tenemos que a veces dejar que el Señor quite la ceguera que aún hay en nuestros ojos. Tal vez necesitamos una lente, que Dios venga y que quite la que tenemos para que Él coloque una de amor, de bondad, de misericordia, de alegría. Porque ¿hace cuánto no tienes una intimidad con Dios? ¿Hace cuánto no doblas tus rodillas o te metes en tu lugar secreto y hablas con el Rey? ¿Hace cuánto no te regas una lágrima por estar en su presencia? Pero ¿sabes? Hay buenas noticias. Él no se ha ido, está ahí, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él te está esperando para tener una relación íntima con Él, porque quiere quitar la escama de tus ojos. Pero si Saulo tenía la ley, si Saulo tenía la palabra, si Saulo iba a la iglesia
Si Saulo iba al templo de Jerusalén en ese momento, ¿por qué Saulo pensaba antes de esa manera? ¿Por qué, sabiendo que era judío, fariseo, erudito, escriba, qué era lo que no permitía a Saulo ver la gloria de Dios? ¿Usted cree que fue lo que Saulo vio en Damasco, en el camino de Damasco? ¿Qué fue lo que Jesús le mostró? La gloria de Dios. Y hermanos, creo que algunos de nosotros no hemos experimentado ni hemos visto la gloria de Dios. Y hoy el Señor nos va a mostrar por qué razón tú o yo no hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Está preparado para saber por qué? Levante su mano y dígale al Señor: Señor Jesús, yo quiero ver desde hoy la gloria en mi vida tuya. Quita la lente que no me deja ver el mundo espiritual y haz de mí un Ananías dispuesto y preparado para toda buena obra. Vamos a Éxodo capítulo 34 y miremos la razón. Éxodo capítulo 34, en el versículo 27, vamos a encontrar y a escudriñar la palabra para entender la raíz de este problema. Éxodo 34, versículo 27. Moisés está con el pueblo y Moisés está saliendo ya al monte Sinaí. Y miren cómo es el versículo 27. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Dice: y él estuvo allí con Jehová ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Y no comió pan, ni bebió agua. Parece el ayuno que hacemos nosotros de un día, con 50 litros de agua y 3 de fruta. 40 días, hermanos, en el monte Sinaí. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué pasa? Resplandecía, no había espejo para mirarse y venía solo. Él no podía verse a sí mismo después de que había hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés cuando descendió del monte, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron ¿qué? Miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los principales de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que él había mandado. Y al mirar a los hijos de Israel, veían que la piel de su rostro era resplandeciente nuevamente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar nuevamente con Dios. Moisés, hermanos, estaba en la misma gloria de Dios. Pero cuando una persona va a esa misma gloria de Dios, hermanos, usted no tiene que maquillarse, no tiene que arreglarse y ponerse bonito.
la misma gloria de Dios resplandece en su rostro. Así que cuando usted se mira en el espejo, ¿qué ve? ¿Cómo se dice? ¿Qué se habla? ¿A quién ve en el espejo, hermanos? Así que Moisés estaba en la misma santidad de Dios que estaba sobre el monte Sinaí. El pueblo de Aarón tuvieron miedo de ver el resplandor de su rostro, porque ver el resplandor de su rostro, el Hijo de Dios, es ver la misma que gloria de Dios. Moisés se colocaba el velo en su rostro para que el pueblo pudiera hablar con él y pudiera dar el mensaje de la palabra. Y el pueblo tenía miedo de acercarse a él porque tenían temor de ver la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de Isaías? Dice que tuvo una visión y dice que vio el templo de Dios y los dinteles que temblaban allí, y vio los ángeles de Dios allí alabando y adorando al Señor. ¿Y qué dijo Isaías? ¡Ay! ¿Que soy qué? Muerto, porque mis ojos han visto a mi Señor. Y luego llegó un ángel, cogió un carbón, se lo colocó en la boca y le dijo: ya tus pecados han sido quitados, no tengas temor. Hermanos, ¿por qué el pueblo necesitaba que Moisés se colocara un velo para poder oírle? Porque este velo representa la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés. Muchos hermanos no se acercan a Dios a contemplar su gloria por miedo al pecado que ellos aún creen que tienen. Y entonces se justifican en la ley. Muchos no experimentan la gloria de Dios por temor a que Dios con su resplandor lo juzgue. Y entonces le decimos al hermano: hermano, ¿se puede meter a la iglesia? No, yo cuando esté bien voy. Como si el sitio fuera un sitio santísimo, algo así. Pero no. Ese lugar está en mi sitio donde yo intimo con Dios. Ahora, muchos vuelven a la ley de Moisés para justificarse y no querer entrar en esos lugares santos o al lugar santísimo, porque consideran que ellos sí cumplen con los mandamientos o con la ley. Y se justifican en la ley y entonces colocan ese velo y no entran ahora al lugar de intimidad, al lugar santísimo, porque aún hay un velo en ellos que no les permite entrar. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda carta a los Corintios capítulo 3. En el versículo 13, leamos el capítulo 3, versículo 2 al 7. Aquí está hablando Pablo a los Corintios y les está mandando esa carta diciendo: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino que esta carta escrita ¿con qué? Con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra,
sino en tablas de la carne, del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros. ¿Qué? Dígale al hermano que está a su lado: tú eres un ministro competente en Cristo. O sea, no es tanto lo que usted conozca o sepa, no es el conocimiento, es el ejercicio del ministerio que Dios le ha dado. Y sigue diciendo allí: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra ¿qué? Mata, más el espíritu. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los ojos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, porque Moisés tenía que morir. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué? De la justificación. Y aquí yo veo más de 50 justos en Cristo por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Hemos sido redimidos, comprados con precio de sangre. Hemos sido justificados delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, y ante Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra. ¿Cómo tú te puedes negar a entrar al lugar santísimo, a ver la gloria de Dios, cuando Él ha pagado su vida, su precio? Su vida ha sido con sangre, para que tú y yo hoy, redimidos, podamos alabar y glorificar al Señor. No llames inmundo lo que Dios ya ha santificado. Tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios, y te selló con el Espíritu Santo, para que tú camines en los caminos de Él y glorifiques al Señor, no una, ni dos, ni tres veces, sino 24 horas al día en todo lo que hagas. Amén. Ahora mire el versículo 13 al 17. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser ¿qué? Abolido. ¿Qué iba a ser abolido? La ley. Él llevaba en su mano la ley, ¿recuerda? La ley. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué le pasó? Se entenebreció, se embotó, dice la otra. Porque hasta el día de hoy, escuchen esto, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Él quitó lo que nos separaba de la misma gloria de Dios. El velo se partió en dos, ¿recuerdan? Cuando Cristo murió en la cruz. Y ya los sacerdotes podían mirar el lugar santísimo sin temor. Aquellos que creen que Jesús rompió, el mismo Padre rompió el velo era Jesús, porque el mismo velo, el cual es quitado por Cristo, es tanto el Cordero como todos los simbolismos del Antiguo Testamento,
todo en el tabernáculo, todo representaba ¿a quién? A Jesús. Era un símbolo de Jesús. Así Jesús también fue rasgado, fue muerto, para que ahora nosotros pudiéramos entrar a ese lugar santísimo. Mire, sigue diciendo el versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay ¿qué? ¿Cuántos libres hay acá para adorar al Señor? Somos libres. Usted no depende del pecado, no depende de la condenación, no depende del que dirán. Usted alaba al Señor y nadie le tiene que quitar ese derecho, porque ese derecho fue comprado por Jesús en la cruz, y por eso usted puede levantar manos santas al Señor y ver la gloria de Dios, no solo en su vida, sino en los que le rodean a su alrededor completamente, para que ellos puedan ver en ti el reflejo de la imagen del Dios invisible. Amén. Ahora, en Gálatas capítulo 1, Pablo, anteriormente Saulo de Tarso, ¿por qué le fue permitido tener este regalo de parte de Jesús y el poder ver la gloria de Dios él mismo directamente en el camino a Damasco? Gálatas capítulo 1, leamos desde el 11. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos míos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Sabían que a Pablo no le enseñó ningún hombre, sino que Jesús mismo le enseñó la palabra? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de algún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y la palabra clave aquí es, y subrayela, es por la revelación de Jesucristo. No por leer y leer y leer y leer, sino porque esa lectura me tenía que llevar a una relación íntima con Él. Y esa relación íntima me lleva a la ¿qué? Diga, revelación. Es la revelación la que hoy como hijos necesitamos. Y sigue diciendo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Sabe lo más peligroso que usted puede sucederle cuando lee la palabra de Dios? Es que se vuelva un celoso de la palabra. Y no está mal usted debe tener celo de las cosas de Dios, porque Jesús decía en el templo, el celo de Dios me consume. Pero aquí, hermanos, este celo de Dios provenía de la legalidad, de la ley. Y la razón por la cual el pueblo israelita hasta hoy en día no le es quitado ese velo es porque aún no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y mire lo que pasó. Versículo 15. Oh, qué bonita esa palabra. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre.
¿Saben? Lo primero que uno tiene que sentir es lo que el Señor mismo mostró en el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Sabe? Usted no está aquí, ni está leyendo la palabra, ni usted ora, ni usted busca de Dios, porque usted decidió buscar de Dios y seguirlo. Es porque le agradó a Dios el revelarle a su Hijo para que tú y yo fuésemos salvos, para que tuviéramos vida eterna y para que el Espíritu de Dios vivifique en nuestras vidas el carácter de Cristo y la imagen de Él en todo nuestro ser. No fue por usted, no fue porque usted es el mejor trabajador, el mejor estudiante, el mejor empleado, el mejor papá o la mejor mamá. No, es porque su gracia lo cubrió a usted y a mí y nos hizo llamados hijos del Dios viviente. Amén. Den un aplauso al Señor. Él es el Rey de gloria. Por eso Jesús le decía a esta mujer en tiempos pasados: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y hoy el Señor te está diciendo: cree en mí y te mostraré mi gloria. Y ojo que no ha visto, ni oído que ha oído, son las cosas que tengo preparadas para ti, si en mí crees y conmigo caminas, porque a mí me ha agradado daros el reino. Es una cuestión de persona, de carácter, de creer en mí, en lo que Dios ha hecho en mi vida. Es cuestión no de trabajos, no de estudios, no de dinero. No se trata de viajes, no se trata de nada de estas cosas, ni de un estilo de vida. No, se trata de la expresión del pensamiento del Dios vivo. Amén. Romanos capítulo 8, para ir terminando. Romanos capítulo 8, Pablo sigue hablando en sus 27 cartas paulinas, sigue hablando. Y en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice claramente así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos nos vamos con Cristo en el arrebatamiento? 4. ¿Cuántos nos vamos con Cristo en el arrebatamiento? Esa será la mejor fiesta del mundo, hermanos. Durará 7 años. Los que no andan conforme a la carne, o sea, a la ley, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, diga, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, tú no eres esclavo del pecado, no eres esclavo de la muerte, sino que eres libre para bendecir, libre para adorar y libre para recibir de Dios la recompensa que Él tiene a aquellos que en Él han creído. Ahora mira lo que sigue diciendo: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entienda esto: usted y yo no podemos cumplir la ley de Moisés. Por eso Cristo dijo: yo sí la voy a cumplir por ti, para que mi Padre te vea justo, te vea santo y te bendiga y te prospere en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Y sigue diciendo
que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Entonces usted todavía está murmurando, criticando, desechando. Usted todavía está fastidiándose con su vida. Todavía no se siente gozo en su corazón el saber que un día va a ser arrebatado juntamente con la iglesia y que vivirá eternamente con Jesús, no en el cielo, sino 7 días, y descenderá a la tierra para estar 1000 años dirigiendo y gobernando con los que le han creído. Sigue el 5. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es que, por eso hay muchos cristianos que le tienen temor a la muerte. Ay, me estoy envejeciendo. Ay, esta enfermedad me va a matar. Olvídese de su enfermedad, repréndela, échela fuera de su cuerpo y declare: el templo del Espíritu Santo es mi cuerpo y el Señor es su Señor. Y yo le entrego mi cuerpo, mi vida, mi alma y mi espíritu al Señor para que Él haga como Él quiera, porque yo ya estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, soy nueva criatura y ya no tengo nada que temer, ni a los ángeles, ni principados, ni potestades, ni a la muerte, ni lo alto, ni lo bajo. Nada le podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor Jesús. Amén. Dice el versículo 7: por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? ¿Y por qué Dios se agradó entonces de Saulo, que lo separaba del vientre de su madre? El que tenía un velo en sus ojos, una ceguera espiritual que no le permitía ver la gloria de Dios. Usted hoy necesita experimentar la gloria de Dios, necesita ver el resplandor de su gloria, necesita ver la imagen del Dios invisible, necesita tener una experiencia sobrenatural con Cristo en su vida, para que Él llene los vacíos de su corazón, para que Él cubra sus necesidades, para que sea el Señor de su casa, y su conducta y su carácter alaben y glorifiquen al Señor todos los días de sus vidas hasta que Él regrese. Mira el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? ¿Qué es lo que guía a un hijo de Dios? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Yo sé que hemos sido negligentes en la búsqueda del Espíritu Santo. Todos nosotros. No sabemos si traerle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. No sabemos ni el Espíritu Santo qué es, ni qué come. Pero sabe, el Espíritu Santo mora en ti y está en ti. Y es con el que Jesús hacía los milagros, los prodigios, las sanidades y el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos. Es el mismo que ahora opera en los hijos de Dios para llevar las buenas nuevas y para transmitir el Evangelio a todo aquel que está perdido. Ese es el Espíritu Santo. Necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo, meternos en Él, que nos enseñe la palabra a Él. Él mismo os enseñará la palabra, dice, está escrito. Y sigue diciendo en el versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre, papito lindo. Cuando usted en su oración comienza a decir: papito, te amo, es porque es el Espíritu el que está colocando eso en usted. Ya no es usted, ya no vivo yo, sino es Cristo en mí. Y sigue diciendo: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos que Dios quiere colocar la gloria suya en ti. Dios quiere que cuando pases por un velorio y pases por el muerto y con solo mirar el muerto se levante. ¿Cómo le parece? Eso es lo que hacía Eliseo, Elías. Entonces, la sombra de Pedro, ¿qué pasaba? Sanaba a los enfermos. Entonces, ¿qué era lo que la gente veía? La gloria de Dios. ¿Qué es lo que ve tu hijo? ¿Qué es lo que ve tu esposa? Tu esposo en ti cuando te ve. ¿Qué es lo que ve? ¿La gloria del diablo o qué? La gloria de Dios. Y aquel que te pega en la mejilla derecha, dice el Señor, ¿qué es mi cassette? Por la izquierda, para que la persona pueda ver ¿qué? La gloria de Dios. Y el que te quita la capa, dice la palabra, dale otra. La túnica, para que las personas vean que la gloria de Dios. Porque todavía creemos que la gloria de Dios está por allá arriba en el cielo y que resplandece en el tercer cielo. No, resplandece en la iglesia, en nosotros. Por eso cuando usted ve un hermano acá que viene por primera vez, vaya, denle un abrazo y diga: hermano, la gloria de Dios sea sobre ti. Pero no se le tire encima. La gloria de Dios resplandezca, hermano, en nuestros corazones. Así que la ley del Espíritu dirige a los hijos de Dios, no la ley de la carne. No le pida permiso a la carne. Carne, oremos. Carne, ¿quieres orar? Se has portado muy malito. Mejor pide perdón al Señor. No, hermano. No es en la carne, es en el Espíritu que eso se levante, porque Jesús decía: de su interior brotarán ríos, no arroyos, no gotas de agua, ríos de qué? De agua viva. No se deja amedrentar por los otros que están a su alrededor y le dicen: usted es un bobo, usted es una boba, usted no entiende, usted es bruta, a usted le lavaban el cerebro. Dígale: pues sí, me lavaban el cerebro, pero tenía muy sucio. Ese corazón estaba lleno de ¿qué? De inmundicia. Y Jesús dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Usted decide qué va a hablar, de qué va a decir, con qué va a hablar, de qué palabras va a pronunciar. Usted va a hablar de todos los temas, pero que cuando llegue usted, aquellos que están allá hablando barrabasadas y maledicencias, llega usted, que la gente puede decir: llegó la gloria de Dios. No se puede hablar más de eso. Que sientan la diferencia, que vean que cuando usted pasa al Rey de Reyes y Señor de Señores que vive en usted. Y así será libre de la ley de la ley de la carne, y andará en la ley de ¿qué? Del Espíritu. El hecho de que seamos libres es libre de la carne, no del Espíritu. Ahora somos esclavos, pero del Espíritu, y caminamos en el Espíritu. Así que cuando usted tenga un dolor, una molestia, una falencia, una necesidad, una provisión que no le llega: Señor, tú eres mi proveedor, Señor, tú eres mi sanador, Señor, tú eres, ahorita lo estamos cantando, ¿cierto? Él es Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová mi Redentor. Todo es Él, en Él, por Él y para Él, porque en Cristo Jesús vivimos y en Él nos movemos. Podemos estar entonces en Él completos, gozando su presencia y su santidad. Usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia. No tiene que tener temor
ni miedo, ni qué dirán. Si usted se arrodilla, si usted clama, si usted gime, si usted en el baño está diciendo aleluya, Señor Dios Todopoderoso, buscarlo del faraón, échale jabón al cuerpo. Si antes cantábamos para el mundo, ahora no, ¿cómo no vamos a cantar para el Señor? Amén. Caminemos entonces como hijos en la ley del Espíritu y no la de la carne. Y yo creo que hoy el Señor también ha quitado muchos lentes, muchas escamas de sus ojos, para que usted pueda ver la gloria de Dios en su vida. Amén. Vamos a ver la gloria de Dios. Yo le prometo que Cristo Jesús lo dijo y lo cumplirá. Usted verá la gloria de Dios en su vida. ¿Sabe cuándo? Cuando usted decida. Cuando usted decida. Vamos entonces a orar al Señor mientras el grupo de alabanza se prepara. Amado Padre Celestial, empieza a hablar con su Señor allí. Abra su boca y deje que el Espíritu Santo de Dios empiece a llenar su boca. Deje que el Espíritu de Dios se vivifique en su corazón. Permita que el Espíritu Santo hable por usted. Olvídese de lo que hay a su alrededor, de las pruebas que hay. No se preocupe. Para que usted en este momento se meta en la presencia del Señor. Sea usted ese hombre y esa mujer que está buscando. Que sea usted ahí en lo más oculto, en lo más personal, buscando del Señor. Deje que Él toque su corazón. Deje que Él viva en usted. Amado Padre Celestial, hasta el día de hoy, Señor, tal vez yo tenía escamas en mis ojos. Tal vez yo he leído tu palabra. Tal vez he leído, Señor, muchas veces tu palabra. Pero hoy reconozco, Señor, que necesito que como Saulo, Señor, me derribes de esta religiosidad, me derribes de este legalismo, me derribes, Dios mío, de esta manera de mirar con mis propios ojos, que no me dejan ver, Señor, la gloria tuya. Tú diste la vida por mí, tú pagaste por mis pecados. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para venir contra mi hermano? Señor, te pido perdón, porque tal vez he sido duro de corazón, tal vez con mis hijos, tal vez con mi cónyuge, y he sido egoísta y orgulloso, Señor, y no he dejado que el Espíritu de Dios fluya en mí. Me he tomado, Señor, realmente la vara de Aarón. Me he tomado la autoridad que tú me has dado como tu hijo, para amarte, Señor, para darme cuenta que realmente tal vez yo estaba como Saulo y no podía ver más allá. No podía ver porque, Señor, me encubría la falta de amor, la falta de afecto que no he recibido, que nunca recibí de mis padres, pero que hoy soy nueva criatura en Cristo Jesús para dar en el amor de Dios. Señor, muchísimas gracias, porque hoy me declaro libre para adorarte y exaltarte. Para, Señor, desde mi trabajo, desde mi estudio, desde mi empresa, Señor, honrarte, Señor, con todos mis bienes, con mi casa, Señor, aún desde mi vehículo, Señor. Dar a conocer la gloria tuya, porque tú decidiste que yo te agradé. Desde el vientre de mi madre, Señor, me separaste para ti y me apartaste para mostrarme la gloria tuya por la gracia que me ha sido dada, Señor. Así que Dios, gracias. Señor, hoy resplandecerá mi rostro la gloria de Jehová, y el mundo conocerá
que verdaderamente Cristo es real. Que no soy uno más, sino que soy hijo tuyo, para dar a conocer a los que están en sombra de tiniebla de muerte, luz resplandeció. Y ahora, Señor amado, podamos juntos vivir los días que nos quedan sobre esta tierra para mostrar el resplandor de la gloria tuya, Señor. Hoy pondré mis ojos en Cristo. Hoy la revelación de tu palabra venga a mí cada día. Que no solamente tenga el ministerio de la reconciliación, sino que pueda llevar el mensaje, Señor, a aquellos que como yo un día lo necesitaban. Muchas gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.